Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Estamos en Lucas capítulo 14, dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les habló, les dijo, ¿verdad? Y bueno, una gran multitud seguía a Jesús. Y es importante reconocer que una multitud no es una congregación. La palabra iglesia quiere decir una congregación llamada aparte con un propósito. Entonces, no siempre que haya una multitud quiere decir que es una congregación. O sea que un grupo de hombres y mujeres no quiere decir que todos están comprometidos con Cristo. Dice ahí en la Biblia que una gran multitud le seguía. Obviamente hay quienes le seguían por la curiosidad de sus milagros. Les gustaba ver los milagros de Jesucristo. Oiga, ¿a quién no le gustaría ver algún milagro? Ver que Jesucristo levantara a un cojo, le diera la vista a un ciego, sanara a un enfermo, y obviamente gente le seguía simplemente para ver sus milagros. Hay quienes le seguían porque les gustaba la oposición que Jesucristo tenía con los fariseos y los saduceos en cuanto a la doctrina. Y les gustaba ver cómo Jesús los callaba. Les gustaba ver a Jesús cómo él con la misma Biblia los aplacaba. Otros le seguían porque tenían una necesidad personal. O sea, ellos venían y querían ser sanados. Ellos venían tal vez porque tenían necesidad económica, o más bien tenían hambre, y muchas veces les seguían por el pan que él multiplicó varias veces. Pero pocos en verdad estaban interesados en sus enseñanzas. Ahora, en este sentido, no todos eran nacidos de nuevos, o sea, no eran todos salvos, y no todos eran discípulos de Cristo. Ahora, aquí es importante determinar que hay un compromiso que se necesita para ser un discípulo. Man. El título de este mensaje se llama El precio de seguir a Jesús. El precio de seguir a Jesús. Y este pasaje nos enseña que no todos pueden ser discípulos de Cristo, o que no todos son discípulos de Cristo. La palabra discípulo es la palabra que se usa más a menudo en la Biblia para describir a un seguidor fiel de Jesucristo. El discipulado o el ser discípulo de Cristo involucra darle todo a Jesucristo. Se refiere todo aspecto de nuestra vida. Ahora, mira, la realidad es que el día de hoy muchos cristianos más bien están buscando una excusa de por qué no seguir a Jesús en vez de seguirle. Y hay muchas, abundan. Hay gente que dice, pues yo no sigo a Jesús porque hay iglesias falsas. Otro dice porque hay predicadores falsos. Otro porque hay cristianos hipócritas. Otro dice porque hay gente que no llega a las alturas de mis normas. Hay personas que dicen es que me hirieron mis sentimientos. Y hay miles y miles de excusas que el diablo le puede presentar a usted en una bandeja de plata si usted está buscando una salida. Mucha gente se sale buscando algún pretexto de seguir a Jesucristo. O sea que para seguir a Cristo debemos comprometernos, porque Cristo nos invita a que seamos sus discípulos. Ya conmigo a lo que dice Mateo 4, versículo 19. Mateo 4, 19. Aquí en este pasaje dice, versículo 19, Mateo 4, dice, y él les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. En este pasaje vemos una invitación del Señor Jesucristo que hace a todo creyente, a todo cristiano. La salvación es una cosa y el ser discípulo es una segunda cosa. Y está diciendo, venid en pos de mí, y yo os haré, o sea, yo los voy a transformar, yo los voy a capacitar. ¿Para qué? Para ser pescadores de hombres, y esta es la misión de Jesucristo. En un final, el propósito de un discípulo es ayudar a que otros se acerquen más a Jesucristo. Y Dios dice que es un compromiso. Y mira, hay muchas veces que la gente no puede hacer un compromiso porque hay obstáculos en su vida. Y muchas veces sus obstáculos pueden ser sus amistades, pueden ser su propia familia, puede ser alguna posesión, o puede ser algún pecado o algún vicio. Y hay obstáculos en nuestras vidas. Y Dios dice que tenemos que hacer esos obstáculos a un lado y decidir seguirle a Él. Pero hay un precio. No es fácil. No es fácil ser un creyente. En nuestras fuerzas no es fácil. Pero si nos sometemos a Dios, Él nos ayuda para ser un seguidor de Él fiel. Ahora, uno debe someterse a la voluntad de Dios. Y aquí vamos a ver en ese pasaje algunos principios de uno que ha decidido seguir a Cristo. Vamos a ver más bien el precio de seguir a Cristo. En primer lugar, debe haber una devoción hacia el Salvador. Debe haber una devoción hacia el Salvador.
Esta palabra devoción quiere decir que uno debe consagrarse a Él, debe mirar al Señor y debe honrarlo como Él es Dios. Porque mire, uno debe entender quién es Jesucristo. Si ve ahí el versículo, regresamos a Lucas 14, versículo 26. Note lo que dice ahí en el versículo 26, en la primera frase. Lucas 14, 26. Si alguno viene, ¿a quién dice? A mí. Si alguno viene a mí. Hablando de Jesucristo. Jesucristo es la meta de todo cristiano. Debemos venir a Él. Debemos conocerle a Él. La meta de ser un discípulo es conocer a Jesucristo. Mire, nosotros confiamos en esta tarde. Yo confío en esta tarde que usted no vino solamente a escuchar los cantos. Usted no vino solamente a pasar un buen tiempo. Usted no vino solamente a ver a sus amigos, sino que usted vino a Él. Usted vino en este día a conocerle a Él más. Y esa es la meta de todo cristiano, conocerle más. Vea lo que dice Filipenses 3:10, porque así fue como Pablo lo dijo en Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Cuando Pablo escribió esta carta, él ya tenía décadas de ser un seguidor de Cristo, de ser un predicador y plantado varias iglesias. Pero él, mire, aún durante este tiempo, en su edad ya madura, él tenía una meta. Dice versículo 10, a fin de, ¿qué dice ahí? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, mire, semejante a Él en su muerte. Pablo dice ahí que aún él está aprendiendo de Jesucristo, aún quiere conocerle más y más. Y si Pablo lo dijo así, usted y yo creo que también necesitamos aprender de Él. Necesitamos conocerle más. Mira, algunos vienen a la iglesia a estudiar, otros vienen para ver lo que está pasando, pero un discípulo viene a Jesucristo. Cuando usted viene a la iglesia, dice, yo voy a la iglesia para ver a Jesucristo. Yo vengo a la iglesia para conocer más de Jesucristo. Claro, tenemos la oportunidad de tener compañerismo en Cristo y qué tremenda bendición es eso. Tenemos la tremenda bendición de amarnos como iglesia y amarnos y respaldarnos y apoyarnos y orarnos por otros. Es una tremenda bendición, pero es el producto del propósito de venir a la iglesia, que es venir a por Jesucristo. Y el cristiano debe entender eso. Y digo, al joven debe acordarse eso también, el niño, que uno viene a la iglesia para aprender de Jesucristo, para aprender de la palabra de Dios. Y después uno puede disfrutar de las demás cosas, que es de las amistades, del tiempo de café. Niños, ahí andan con su lechita. Qué bendición es eso. Pero uno viene a la iglesia para buscar a Jesucristo. Uno debe conocerle más a Jesucristo. Es más, el cristiano debe buscar a Jesucristo aún en su propia casa. Porque algunos se olvidan que son cristianos llegando el lunes, ¿eh? Se olvidan de ser salvos. Tal vez no leen su Biblia, tal vez no cantan en su casa, no le cantan los himnos al Señor, y se olvidan y se recuerdan de la Biblia llegando ya tal vez el jueves, ¿eh? ¿Dónde están las Biblias? Ahí están empolvadas, que no se usaron, están algunas hasta pegajosas, pero es que le cayó jugo, ahí la tenían a un lado nada más. Y uno tiene que acordarse del Señor todos los días. Tiene que venir al Señor todos los días, no solamente los domingos, no solamente cuando se enseña la Biblia en la iglesia. El discípulo quiere saber más y más de Jesucristo. Vea lo que dice Efesios 4:13. Efesios 4:13. Ya vimos que Pablo lo dijo así, pero él también lo escribe ahí a los Efesios, en Efesios 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, pero pastor, yo ya sé quién es Jesucristo. Yo ya sé quién es Dios. Vea lo que Pablo le escribió a los Corintios en 1 Corintios 15, versículo 34. Y qué bueno que usted conoce a Jesucristo como su Salvador. Y usted sabe que Él es Dios. Pero ¿lo conoce verdaderamente? ¿Conoce su carácter? ¿Conoce su persona? ¿Conoce su amor? ¿Sus promesas? Yo le he hecho esta pregunta a algunos de ustedes. ¿Saben dónde vive el presidente, no? ¿Quién es el presidente, hermano Mike? Donald Trump. ¿Dónde vive? En la Casa Blanca. Nosotros sabemos llegar a su casa. ¿Sabe quién es el presidente, hermano? ¿Sí? ¿Tiene su teléfono? No tiene su teléfono, ¿eh? No lo conoces entonces. No, nada, lo conoces nada más porque sale en la televisión. Él es el presidente. Pero mire, muchos cristianos conocen a Dios, pero en verdad no lo conocen íntimamente, personalmente. Y eso es lo que Pablo le dijo a los Corintios en 1 Corintios 15, versículo 34. Vea lo que dice ahí. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos, ¿qué dice ahí? No conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo le decía a algunos corintios, ustedes no conocen a Dios. Dice, es una vergüenza que ustedes no conozcan a Dios. Dice, pero pastor, sí lo conocemos. Sabemos que Él es Jehová, sabemos que es Jesús y tiene un nombre sobre todo nombre. Sí, pero no lo conoces personalmente.
Por eso cuando vienen problemas en nuestras vidas, no vamos a Dios. Por eso no hay una confianza en las promesas de Dios, porque no lo conocemos a Él. Y un discípulo verdadero conoce a Cristo. Conoce quién es Él. Sabe cómo es, sabe cómo piensa, sabe cómo siente según nuestras acciones. Y Dios quiere que todo discípulo se conforme a la imagen de Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Cuando usted fue salvo, cuando alguien le llevó el evangelio y usted escuchó el mensaje de la salvación y usted creyó y recibió el evangelio y recibió al Señor, entonces Dios le dio un nuevo nacimiento y Dios le dio ahora un nuevo propósito, y Él dice que lo predestinó a que sea igual a Él. La palabra predestinar es que Él de antemano planeó algo para nosotros. Solamente los cristianos, los creyentes, son predestinados. Esta palabra predestinar que aparece aquí, le tengo que explicar, no quiere decir que Dios de antemano escogió que usted va a ser salvo, sino que Él predestinó de antemano las buenas obras en las que debe andar. Y en este caso, de antemano Él dijo, cuando una persona salva, Él es predestinado, algún día será conforme a la imagen de Cristo. Dice el versículo 29, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí no dice que nos predestinó para ser salvos, sino nos predestinó para ser conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Aquí está enseñando que uno debe conformarse a la imagen o la representación o la semejanza, que nos parezcamos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestras palabras, en nuestras reacciones, en nuestro celo, en nuestro amor y sacrificio, igual a Jesucristo. Cristo es la meta. Amén. Ahora, cuando una persona es nueva, tal vez no entiende eso, por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí. Así dijo Pablo. Dice, como yo soy de Cristo. Pero más después dice, ser imitadores de Cristo. Entonces, mis hijas, ellas tienen que aprender a imitar a Cristo, pero como no conocen a Cristo ellas personalmente, yo soy el ejemplo de ellas. Y en este caso puede ser que haya una gente nueva, una persona nueva. Los cristianos maduros son su ejemplo, pero usted tiene que entender que no siempre debe imitar a un hombre, hasta que usted debe aprender a imitar directamente a Jesucristo. Ser imitadores de Cristo, y Dios quiere que seamos conformados a Jesucristo. Entonces, cuando una persona quiere seguir a Cristo, el precio de seguir a Cristo debe tener una devoción hacia su Salvador, debe reconocer quién es Jesús. Jesús es la meta del cristianismo. Él es la meta, no es un hombre, no es un pastor, no es un conferencista, no es un siervo de Dios. Es más, no son nuestros padres. La meta es Jesucristo, querer ser más como Él. Mire, cuando una persona decide seguir a Cristo, no hay un mensaje que sea muy duro o muy recto para él, porque quiere conocer la verdad, quiere seguir lo que Dios dice, quiere estar en el verdadero. Y aunque lo que digan va en contra de su manera de pensar, él no se ofende, porque él dice, aunque es duro, aunque no me guste, aunque vaya en contra de todo lo que yo he creído, es la verdad y quiero seguir a Cristo. Vaya conmigo a lo que dice Juan capítulo 6. Aquí vemos a Jesucristo predicando y él les declaró algunas palabras que según ellos creían muy fuertes. Y ellos decían, no, esta predicación está muy dura. Jesús predica muy fuerte. A veces la gente mal representa a Cristo, demostrando que Él siempre habló palabras dulces y amables. Sí es cierto, Él habló muchas cosas buenas y muchas palabras de ánimo dio, pero también habló muy duro. Vea lo que dice el versículo 60, 6:60. ¿Estamos ahí? Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Decían, no, Jesucristo predica muy duro, estas cosas que dijo son duras. Dice 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Está diciendo, ¿ustedes se están ofendiendo por la predicación? ¿Les molesta lo que les acabo de decir? Dice el 62, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vea lo que dice el 66. Recuerda esto, era joven. Juan 6:66. Juan 6:66. ¿Okay? Y lo que pasó aquí. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Note que los que andaban con Él eran discípulos. Estos discípulos se ofendieron. Decían, la palabra de Cristo es muy dura. Él nos está predicando muy fuerte. Pero para un discípulo verdadero no hay un mensaje demasiado fuerte. Si es bíblico.
Para un discípulo no hay un mensaje demasiado recto. ¿Por qué? Porque él desea conocer la verdad. Él quiere estar en lo correcto y quiere saber cuál es la medida. Y la medida de lo correcto y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, siempre que se enseña un principio de la Biblia, un discípulo lo va a tomar y la va a aplicar a su vida y no va a salir ofendido. Me predicaron que ya no debo andar de borracho. Es que eso es lo que la Biblia enseña. Me predicaron que debo guardarme puro, porque es lo que la Biblia enseña. Me predicaron que debo apartarme de mis amistades y mis seres queridos y mis amigos y mis parientes, porque esto es lo que enseña la Biblia. Un discípulo verdadero no se ofende. Un discípulo verdadero va a decir, eso es verdad, amén, yo sigo la verdad, yo quiero andar en lo correcto, aunque mis amigos se alejen, aunque mis parientes ya no me hablen, porque quiero andar con Jesús. Ese es el mensaje de ser un discípulo verdadero. El precio de seguir a Cristo es reconocer que seguimos a Cristo y no a una iglesia. Gracias a Dios por las iglesias que seguimos la verdad y se predica la Biblia, pero últimamente la iglesia no salva, la iglesia no murió por uno. El que murió por uno es Jesucristo y Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro capitán, Él es nuestro líder, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, dice la palabra de Dios. Así que seguimos a Cristo y no a un hombre, a Cristo y no a una organización. Así que no se desanime cuando el hombre falla, no se desanime cuando las cosas no vayan bien, no se desanime cuando una iglesia se cierre, porque seguimos a Cristo. Amén. Seguimos al Señor. Un discípulo busca a Jesucristo. Un discípulo busca al Señor Jesucristo en su casa, como habíamos dicho antes. Busca su rostro. En Mateo 11:29 dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí. Pero pastor, ¿cómo puedo aprender de Cristo si Él ya no está aquí? En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo abunde, more en abundancia en vosotros. Uno puede aprender de Cristo en su palabra. Amén. Dice ahí que mis palabras son espíritu. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es lo que nos va a dar crecimiento, fortaleza, nos va a dar gozo, nos da paz. Por eso, mire, siempre que haya predicación, hágase presente en cuanto cuando no sea por fuerza mayor que no puede estar usted aquí. En cuanto usted pueda estar aquí, venga a la iglesia. Cuando haya un evento especial aparte, venga a la iglesia a escuchar predicación. Usted también lea la Biblia en su casa, léala constantemente, tenga un plan de lectura, que no pase ni un día sin que usted lea la palabra de Dios. Fortalézcase, coma el pan del creyente, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el pan del cristiano. Amén. Lea la Biblia en su casa, escudriñela, léala, tome notas, léala de pasta a pasta. Yo le he dicho a usted, si usted quiere en verdad fortalecerse, tome un buen tiempo de su día, de su horario, leer la Biblia. Si usted lee la Biblia solamente una hora por día, yo sé que para muchos será algo demasiado pesado, pero acondíciónese a poder leer una hora, tal vez 15 minutos en la mañana, 15 en la tarde, 15 más en la noche y 15 antes de dormir. Usted puede leer una hora al día y en 72 días usted va a leer la Biblia de pasta a pasta. Y quiere decir que en un año usted puede leer la Biblia unas 6, 7, 8 veces y usted va a dar la vuelta y va a entender y comprender y usted va a conocer más del Señor Jesucristo. Una y otra vez hemos visto que el Antiguo Testamento se trataba de Cristo. Dijo, estas cosas fueron escritas que hablaban de mí en los profetas, en Moisés y los Salmos, porque la Biblia se trata de Jesucristo, conocerlo más a Él. Eso es ser un discípulo, es reconocer a Jesucristo. Y así es como usted puede identificarse como un discípulo si usted está siguiendo a Jesucristo. Pero no solamente es una devoción de comprender quién es Él, pero también es en comparación. Cuando usted compara al Señor Jesucristo con otras personas, Jesucristo debe ser más importante. Vea lo que dice Lucas 14:26, volviendo al versículo 26. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí, pero note estas palabras, y no aborrece a su madre y a madre y mujer, o sea, esposa, e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, la palabra aquí aborrecer no está diciendo que uno debe detestar o odiar a su familia, sino está hablando en comparación. Enseña que el amor hacia Cristo debe ser mucho más grande que usted tenga el amor hacia otras personas. Hace 2 semanas estuvimos tocando puertas y un señor, pues él despreciaba a Dios y él hablaba de Dios de esta manera, este tipo, así decía de Dios, este tipo es egoísta, este tipo, y estaba despreciando a Dios de una manera muy fuerte. Y solamente yo decía, mira, es que Él es Dios, Dios merece la honra, la gloria, merece nuestro amor, porque Él es Dios. Y él me dijo, ¿a poco tú amas más a Dios que a tu familia? Y le dije, sí, yo amo más a Dios que a mi familia. No, y allá terminó la plática, se enojó y
Le dije, es que, ¿cómo uno no puede amar más a Dios? Si yo amo más a Dios que a mi familia, yo voy a honrar a Dios antes que a mi familia. En la Biblia había un hombre que Dios lo acusó de honrar a sus hijos más que a Dios, llamado Elí. Porque sus hijos hacían lo que ellos querían. Y no solamente lo que ellos querían, sino estaban abominando los sacrificios de Dios mismo. Dice la Biblia que ellos se metían y se robaban la carne para los sacrificios. Y su padre no hacía nada. Dice, no los estorbaba. Y después dice que ellos después se acostaban con las mujeres que iban a orar al templo. Y su padre, que era el sumo sacerdote, no hacía nada. Y Dios le dijo esto, tú estás honrando más a tus hijos que a mí. O sea que él amaba más a sus hijos que a Dios mismo. Si yo amo a Dios más que a mis hijos y más que a mi esposa, yo voy a buscar el bienestar bíblico según el orden o según los principios de Dios para ellos. Porque supongamos que mis hijas digan, no, pues yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Bueno, mija, con que tú estés feliz, yo te apoyo. No, así no funciona. Cuando uno ama más a Dios, uno pone los deseos de Dios antes aún que los deseos de sus hijos. Y no solamente eso, si yo amo a Dios, yo voy a saber amar a mi esposa como Dios quiere que yo la ame. Y si yo amo a Dios más que a mis hijas, yo les voy a amar a ellas después con el amor que Dios mismo me da. Porque si yo las amo a ellas, tal vez es posible que ese amor se desvíe y me ame más a mí antes que a ellas mismas. Y si yo me amo más a mí que a mi propia familia, entonces yo voy a buscar mi propio bienestar antes que el bienestar de mi familia. Por eso es importante tener este orden importante. Uno debe amar más a Dios que parece que hasta aborrezco a mi familia. Y nos han acusado de eso. Ustedes aman más la iglesia que nosotros, sus parientes. No es que amamos más la iglesia, amamos más a Dios. Y esa acusación viene porque así lo presenta la Biblia. Dice que hay quienes aman más a sus seres queridos. ¿Sabe lo que dice Mateo 10:37? Mateo 10:37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Está diciendo la Biblia de nuevo ahí, que nosotros debemos amar más a Dios que a nuestra propia familia. Y ese ha sido el problema de muchas personas, es que a veces aman más a sus amigos, a sus parientes, que a Dios mismo. Déjale una pregunta, cuando su hijo o su hija se enferma, ¿no viene este pensamiento a su mente? Si usted dice, amo más a Cristo que a mi propia hija. Nosotros que tenemos hijos sabemos qué difícil es cuando vemos a nuestros hijos enfermos. Y hay muchas cosas que pueden correr en nuestra mente. Pero mire, nosotros debemos tener esto en mente siempre. Nosotros debemos amar a Dios más aún que a nuestros propios hijos. Y Dios mismo fue nuestro ejemplo. En Juan 3:16, Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que debemos amar más a Dios en comparación a otros y también en comparación a uno mismo, a sus propios deseos. Vea lo que dice Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice el versículo 24, Pablo está hablando aquí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo aquí está diciendo que él no estima su propia vida, o sea, no ama su vida, sino que él mismo tiene el propósito de usar su vida, su cuerpo para el Señor Jesucristo. Y eso es lo que es ser un discípulo de Dios. Es aborrecer o amar más a Dios que a nuestros familiares y amar más a Dios aún que nuestros propios deseos, ambiciones y sueños. Y decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, cuando estaba agonizando en Getsemaní, en el monte Getsemaní, él estaba en el jardín de Getsemaní, estaba orando y decía, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque es así de sencillo. La razón de que por qué muchos cristianos abandonan la vida cristiana es porque no aman a Dios. No aman a Jesucristo. Así es. No es tan difícil. Alguien me puede hacer mala cara a mí. Alguien me puede ofender. Me pueden estafar. Me pueden robar. Puede que uno de los niños en la iglesia le pegue a una de mis hijas.
puede que me hagan algún daño o hablen mal de mí. Eso no debe detenernos de seguir a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy tan importante. Muchos nos damos una importancia que creemos que nadie nos puede decir nada, o que nos ofendieron. Y todo lo que le acabo de decir de esa lista me ha sucedido. Que han hablado mal de uno, han hablado mal de mi familia, han hablado mal de la iglesia, nos han despreciado, nos han estafado, y pues muchas cosas han sucedido en nuestra vida cristiana, pasando más de casi 30 años ya, ser 25 años ser cristianos. Vamos a pasar por muchas cosas dentro de la iglesia, muchas ofensas. Pero dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Para el que ama la Biblia, para el que ama la palabra de Dios, no hay nada que lo ofenda, no hay nada que lo vaya a detener de ser un seguidor de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy importante. El importante es el Señor Jesucristo. Le dije, Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y yo mengue, que Él sea más engrandecido y yo no soy importante. Cuando alguien habla mal de uno, o alguien te desprecia, o alguien ofende, o alguien lo atacan, no hay por qué preocuparnos, porque no somos importantes. Yo no me considero una persona importante. Yo considero seguir a un Dios importante. Y sirvo a un gran Dios, en una gran obra. Pero esté yo o no esté yo, la obra de Dios sigue. Nadie es indispensable. Solamente Jesucristo es indispensable. Pero al entender eso, y uno siente en su corazón, tiene que humillarse ante Dios y decir, Dios, tú eres todo. Yo no soy nadie. Gracias porque me tomaste en cuenta. Gracias porque me has dado una oportunidad. Gracias porque me has dado una oportunidad de ser un esposo y un padre de estas preciosas niñas. Gracias por la responsabilidad. Yo no soy nadie, Señor. Tú eres todo. Dice, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, Señor, sino que la quiero vivir para ti. Lo poco que tengo, aquí está, Señor. Es tuya. Ese es el precio de seguir a Jesucristo. Es reconocer quién es Dios. En segundo lugar, es una negación propia. Es una negación propia, dice el versículo 27, regresando a Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hoy en día hay discípulos de todo tipo de causas. Usted puede ver en noticias, noticiero, hay gente que está siguiendo causas, algunas grandes, algunas insignificantes. He visto muchachos en Estados Unidos dejar sus casas por unirse a grupos como ISIS para pelear en contra de los estadounidenses. Hemos visto gente entregarse a un deporte para lograr hacer algo grande. Hay gente que se dedica a la salud física y haciendo ejercicios y comiendo bien, la dieta. No estoy hablando de algo normal, estoy hablando de algo exagerado, ¿verdad? Los veganos, por ejemplo, que no pueden comer esto y se enojan porque mataste un animal, el pobre animal tenía vida. Hay algunas causas que están muy radicales. Hay conservación de esto, de aquello, de los changos, conservación de las ballenas, conservación de todo. Hay muchas causas, algunas, como digo, valen la pena, son importantes. Otras causas en verdad son insignificantes. Pero la causa del cristiano es llevar su cruz. Como vimos ahí, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, debemos distinguir la diferencia entre la salvación y el discipulado. Mire, la salvación es llegar a la cruz de Cristo. Pero el discipulado es tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Ves la diferencia? Uno no puede tomar su cruz a seguir a Cristo hasta que venga la cruz de Cristo. Alguien dijo esto, he consagrado mis oraciones en una sola. Me niego a mí mismo, cargando mi cruz, para vivir en santidad para Él. Está hablando de un sacrificio. Un verdadero amor se sacrifica. Hay lo que dice 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15. Y esto yo no se lo digo. Yo sé, no lo estoy diciendo para crear una manipulación en su vida. No es lo que yo digo. El Señor dice, si alguien quiere ser un discípulo mío, tiene que seguirme con todo su corazón. Tiene que sacrificarse. Tiene que llevar su propia cruz. Ahí en 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos.
Pablo dice ahí que él tiene un mayor placer, el gozo más grande de su vida es que él estaba gastando lo suyo, sus recursos, su tiempo, su vida, o sea, aún él mismo, su cuerpo. ¿Por qué? Por amor a vuestras almas. Está diciendo que un cristiano verdadero que quiere seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo y sacrificar su vida por otros. La vida del cristiano se debe tratar de otros. Eso es, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a ser servido, sino vino a servir a otros. Y de eso se trata ser un cristiano. Es de sacrificar su vida por otros. Eso es lo que significa el amor verdadero. Es negarse a sí mismo, negar su tiempo, negar sus recursos por la bendición o el bien de otros. Eso es lo que Dios dice, lo que es ser un discípulo. Le voy a leer lo que dijo un historiador. Dice, el cristianismo moderno es inofensivo. Tiende a ser fácil, animador, conveniente y compatible. No requiere sacrificio propio, no requiere disciplina, no requiere humildad, no requiere un celo por las almas, ni un amor ni temor hacia Dios. Eso es lo que un hombre típico que no era cristiano notó en el cristianismo. El cristianismo es solamente como una religiosidad para quitarle una conciencia. Decir, pues ya cumplí. Fui a la iglesia y ya cumplí con el Señor. Eso es lo que muchos hacen en la religión tradicional. Van a misa a 6 de la mañana para cumplir y el resto del día vivir su vida. Y el resto de la semana vivir su vida. Pero el cristianismo no es nada más del domingo. Es de todos los días. Es un sacrificio que uno debe tener todos los días. Alguien dijo esto: una religión que nada da, ni nada cuesta, ni nada sufre, no vale nada. Déjale una pregunta. ¿Ama usted a Cristo? Bíblicamente, ¿usted ama al Señor? Usted puede mostrar su amor a Dios por medio de su servicio. Recuerde, sacrificándose su propia vida, negándose a sí mismo. Gálatas 2:20 dice de esta manera. Dice versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablando de que no toma su cruz y viene en pos de mí, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pasaje que acabamos de leer en el versículo 27 de Lucas 14, está diciendo ahí que cuando uno lleva su cruz, está diciendo que uno tiene que crucificar su propia vida, decir, yo ya estoy muerto. Y Pablo decía eso, yo ya no vivo, sino el que vive es Cristo en mí. Ya no vivo yo, Pablo ya no existe. A través de mi vida, Jesucristo está viviendo. Está como aquel muchacho que iba en un tren y los muchachos al otro lado, había otros muchachos jugando las barajas, el naipe. Y andaban jugando. Y aquel nada más tenía sus manos así. Y le invitaron a jugar. ¿Qué? ¿Quieres jugar con nosotros? Dijo, oh, no tengo manos. Y se ofendieron, disculpe, no sabíamos, disculpe. Y siguieron jugando. Y vino el conductor pidiendo los boletos. Muchachos, ¿tiene boleto usted? Sí, sacó su mano y le dio el boleto. Y los muchachos observaron todo y dice, ¿qué no nos dijo que no tenía manos? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué nos mentiste que no tenías manos? Es que estas manos no son mías, son de Dios. Y las manos de Dios no juegan naipes. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿en qué dice? En la fe del Hijo de Dios. O sea que lo vivo haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga. Cuando una persona se sacrifica a sí mismo, ya no va a andar en las cosas que el mundo hace, sino que ahora va a estar haciendo lo que Dios quiere, con su cuerpo, con sus pies, con sus ojos, con sus manos, con sus labios y su lengua y su garganta. Solamente lo hace todo lo que le agrada a Dios. Eso es ser un cristiano consagrado a Dios. Es ser un cristiano que se niega a sí mismo. Una negación propia. Vea lo que dice Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Un cristiano que sirve al Señor. Colosenses 3:24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién es a quien servimos? A Jesucristo. ¿Servimos a un pastor? No. ¿Servimos a nuestras esposas? No. ¿Servimos a nuestros hijos? No, sino que nosotros servimos a Jesucristo, a Dios mismo. Obviamente que uno tiene que servir a la gente,
Pero últimamente nuestro corazón debe estar en nuestro corazón saber que estamos sirviendo a Dios. Vaya conmigo lo que dice 1 Corintios capítulo 15. ¿Alguna vez le han corrido a usted de un trabajo? ¿O se cerró y le dijeron ya no te necesitamos? ¿O después de tanto esfuerzo que usted le dio a ese patrón, a esa compañía? ¿Sí le ha tocado? Vea lo que dice el versículo 58. Así que, hermanos míos, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano. Mire, todo lo que hagamos para una compañía, ya cuando nos vamos a otra compañía, ya fue en vano. En un sentido, obviamente sí nos dieron para pan y todo eso, pero hasta ahí terminó. Nuestra recompensa se cumplió cuando nos dieron el cheque. Terminamos. Pero todo lo que usted haga para el Señor no es en vano, porque tenemos recompensas en el cielo. Es la diferencia a trabajar a una compañía, a trabajar para un patrón terrenal, a trabajar para el mejor patrón que siempre paga bien, que es Jesucristo. Cuando uno se niega a sí mismo, se da cuenta, yo voy a servir a Cristo, siempre nos va a ir bien. El Señor siempre nos va a recompensar. Pero hay quienes a veces nos ha tocado la debilidad de someternos a un patrón terrenal y nos ha pedido hacer cosas que no están correctas. Miren, no se preocupe, usted sirva al Señor y Dios le va a poner en favor con ese patrón. La Biblia dice que estaba un hombre llamado José, Dios lo puso en favor donde quiera que él iba. Dios lo puso en favor con Potifar. Siendo él el esclavo, era el que corría la compañía. Después lo metieron preso y Dios lo dio en favor con el que guardaba a los presos y era el que corría la prisión. Imagínense que lo mandan a la cárcel usted por un malentendido y usted es el jefe de la cárcel. Y no solamente eso, pero también dice la Biblia que un joven llamado Daniel, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey comía ni el vino que él bebía. Y esto le iba a causar problemas. ¿Cómo que no vas a tomar este vino? ¿Cómo que no vas a comer? ¿Tú crees que eres más inteligente? ¿Que quieres nada más comer legumbres? Estás loco, Daniel. Pero no, Dios le puso un favor con un hombre, con el eunuco que estaba encargado de él. Y dice la Biblia que Dios lo prosperó. Fue en contra de las reglas y Dios lo bendijo. Es lo que no entendemos muchas veces, que nosotros tenemos que servir al Señor y hacer las cosas para Dios, guste quien le guste. Pues Dios mismo nos abre las puertas, Dios mismo nos pone en gracia delante de otra persona, porque al Señor servís, a Cristo el Señor servís, dice la Biblia. Dice después debes ir en pos de Él. Regresemos allá a Lucas 14, dice 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de Él. En pos de Él significa seguirle a Él. Hemos hablado ya bastante del estudio bíblico, memorizar las escrituras, meditar en la Biblia, orar. Pero también dice al final, leemos el versículo 28 en adelante, uno tiene que calcular el precio. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene la necesidad para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Algo que noté, algo chistoso cuando fui a México, es que hay muchas casas que no están acabadas allá. Fui a Jalisco y llegamos y pasamos por muchas calles y hay muchas casas que empezaron. Me imagino que aquella persona tuvo la visión, voy a construir mi casita. Puso la simiente, empezó a levantar los muros y hasta ahí terminó. Y son muchas casas así. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No calcularon bien el precio. Y es el ejemplo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo. Para ser un discípulo de Cristo uno tiene que calcular el precio. Tiene que saber que va a haber derrotas, que va a haber tiempos difíciles. Tiene que saber que va a haber tentaciones en el camino. Tiene que saber que no es un camino fácil. ¿Usted ha escuchado de la montaña Everest? La montaña más alta según que el mundo que la gente se trepa. Hay miles y miles de personas que intentan subir. Los alpinistas le llaman treparse hasta llegar hasta menos arriba. La mayoría, casi dicen que no sé cuál porcentaje, un porcentaje muy alto, se quedan a la mitad nada más, porque a media montaña ahí tienen para descanso y todo, y ahí se quedan, a media montaña, y después ¿sabe qué hacen? Regresan. De ahí viene la palabra mediocre. Ocre es una palabra francesa que significa montaña, media montaña. Tenía el plan de llegar hasta la cima, pero fue mediocre.
Lo peor en la vida cristiana, tiene una vida cristiana mediocre. ¿Por qué? Porque no calcula el precio. No está dispuesto a pagar el precio. Viene alguna ofensa y se desanima. Usted debe saber que en este mundo tendréis aflicción. La ley nos enseña que no os sorprendáis cuando vengan las pruebas. No se asuste cuando vengan cosas terribles a la vida cristiana, porque es parte de la vida cristiana. Y usted debe saber que hay un precio muy duro que pagar por ser un cristiano. No, pastor, entonces es más fácil. Sí, es más fácil andar allá afuera, pero es más difícil como le va allá afuera. Es mejor estar en la presencia de Dios, en los caminos de Dios, sufriendo, que allá afuera, sin la bendición de Dios. Por eso tenemos que entender que hay un precio. Tenemos que calcular ese precio. El joven tiene que entender eso. Miren, yo espero que todos los jovencitos aquí crezcan y sean hombres y mujeres cristianas que amen a Dios el día de mañana. Pero lamentablemente por algunos problemas, algunas cosas que van a suceder, van a quitar sus ojos de Cristo, la van a poner en la gente, lo van a poner en alguien que falla y se van a ir siguiendo tras esa persona o se van a desanimar. Van a decir, pues yo no quiero, van a ser cristianos mediocres. ¿Cuántos cristianos hay que simplemente por religiosos van a la iglesia, pero en verdad no tienen una relación ferviente con el Señor? ¿Cuántos cristianos hay que en verdad no aman al Señor y no se levantan cada día dándole gracias a Dios por un nuevo día y las bendiciones, grandes bendiciones que el Señor nos da? No, hay muchos cristianos tal vez que se levantan todos los días, otro día, y se fijan solamente en sus problemas, están puestos los ojos en la economía y viendo, no tengo esto y aquello, contando todas las cosas malas que hay, pero no cuentan las bendiciones que Dios les ha dado. ¿Sabe por qué? Porque tienen una vida cristiana mediocre. No han calculado el precio y no saben que los problemas son parte de la vida cristiana, que nos enriquecen. Y sabe que hace el cielo mirarse más atractivo. El canto que cantó el hermano hace rato es uno de mis cantos preferidos, hablando del cielo. En el cielo no habrá tristeza, no habrá dolor. Y qué alegría es constantemente pensar que esta vida es temporal. Somos peregrinos aquí. Por eso mientras estamos aquí, pues hay que darle de lleno. Me dijo una vez una persona, ¿cuánto tiempo se dura para ser más o menos como usted? Me dijo. ¿A qué se refiere? Dice, sí, para ser así como entregado, sirviendo al Señor. Pues si usted quiere, en unos meses, 6 meses a un año. No, dice, pero eso es entrarle de lleno. Y eso es lo que muchos no quieren, entrarle al cristianismo de lleno. Tal vez porque han calculado el precio. No, hombre, está duro. Para ser así, no, es muy difícil. Y dice, sí, entonces hay dos tipos de personas. Los que no calculan el precio y le quieren entrar, después fallan, se desaniman. Y los otros que calculan el precio y dicen, no, mejor yo no voy. Y uno tiene que decidir, ¿sabe qué? Difícil o fácil. Si la vereda es derecha o está torcida, o si hay hoyos en aquel camino, el Señor está con nosotros. Y no hay trabajo fácil en este mundo. ¿Usted cree que ser padre es fácil? Obviamente no. Con 4 hijas que tengo yo no sé cómo van a salir ellas. Tengo confianza que yo voy a hacer mi parte, les voy a enseñar a ellas, pero es posible que algo suceda en sus vidas de ellas, que ellas decidan no más seguir al Señor Jesucristo. Puede ser que nos rompan el corazón, puede ser que ellas nos traicionen y nos abandonen, puede que sea todas esas cosas, pero eso no debe ser razón o motivo de desanimarnos, porque al Señor Jesucristo servimos. Y para que mis hijas también se gocen en las cosas del Señor, pues deben ver a un cristiano que está gozoso. Mira que me digan, ¿qué tienes, papá? Tú sabes, ser pastor es muy duro. Y pues, esto y la gente, no. Hija, ora por mi hija. Oye, mi hija, a ver, yo ser un siervo del Señor, no, hombre. Ahora, pastor, entonces le tiene que mentir. No, simplemente uno tiene que entender. Hija, hay problemas, no te preocupes. El Señor está en control. Mire, el Señor todavía está en su trono. ¿Has escuchado esa expresión? El Señor no se ha bajado a su trono. Quiere decir que Él todavía está en control. Y no hay nada en este mundo que Dios no permita que suceda o que Él mismo no ha movido. Él dice, Él exalta y Él humilla. Y si Él nos quiere humillar, nos quiere enseñar algo, así sea. Bendito sea el nombre del Señor. Y que vamos a ser un gozo verdadero, ser un cristiano, y que mis hijas digan, wow, yo quiero yo quiero eso que ellos tienen. Cuando yo crezca, quiero también tener una familia como en la que yo crecí. Al contrario, hay cristianos que dicen, no, hombre, en mi casa, mi papá ya cuello y cuello con los hermanos, con el pastor, bien sonrisas, pero en casa, breve desconocido mi papá. Así que calcule el precio, calculemos el precio. Hay un precio que pagar. Si queremos hijos que crecen en el camino del Señor, hay un precio que pagar. Qué bueno que venga a la iglesia, que viene usted a la iglesia, y qué bueno que usted está arrimando a sus hijos, a que escucha predicación.
Pero eso solamente, como que dice, la parte que se ve del hielo bajo el mar. ¿Cómo se llama ese hielo? El iceberg, ¿cómo se dice en español? Por la audiencia hispana. ¿No? Iceberg, sí, el iceberg. ¿Ya? Solamente se ve la cúspide y dice, hay un hielito aquí. Pero en verdad es una montañona. El hecho de que vengamos a la iglesia es solamente lo poquito que se ve. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Eso es verdad. Así que usted debe dedicarse al Señor. Por último, versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Le pregunté a una señora una vez, señora, después de que la guía a Cristo, señora, si Cristo viniera ahorita por la vuelta y dijera, sígueme, ¿usted estaría dispuesta a dejar su casa, su familia y llevarse nada más a sus hijos? ¿Usted iría con Jesús? Sí, de volada me voy. Deja su trabajo y le mando un texto, ya digo que ya estuvo, me voy con Jesús. Dejaría su hogar, sí, pues si voy a ir con él va a cuidar de mí, ¿no? Me decía así, wow. Yo le decía es con ese propósito, señora, el Señor no quiere que deje su familia y su trabajo. Solamente quiere que le siga a Él por medio de congregarse en una iglesia. Ay, no tengo tiempo. Hace un momento estaba diciendo que estaba dispuesta a dejar todo. Teóricamente, pero ahora en la práctica, no quería ni siquiera venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo difícil dejar todo lo que uno posee. El Señor no está diciendo que dejemos todo, pero sí quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. Él dijo en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia significa el primer lugar. Dios quiere y merece el primer lugar en nuestra vida, ya sea que debemos dedicarnos a Él para todo nuestro trabajo. Nuestros hijos debemos dedicarlos a Él y nuestros tesoros también. Nosotros como padres debemos dedicar a nuestros hijos para el Señor. Dice la Biblia que Jesucristo dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. Y mucha gente dice, pues tenemos que enseñar a los niños y alcanzar a los niños. Pero ¿quién fue el que trajo a los niños a Jesús? El pasaje dice ahí, y los padres los traían y se los presentaban. Por eso quiero decirle a usted que si usted quiere dedicarse al Señor, debe dedicar todo su trabajo, su esfuerzo, sus hijos, sus tesoros al Señor Jesucristo. Rinda su posición al Señor. Usted ya no es el Señor de su vida, sino que es el siervo mejor de Jesucristo. Él es el amo, nosotros somos sus siervos. Debemos rendir todo lo que tenemos, nuestra vida también. Vea lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Y uso la palabra rendir porque en verdad, mira, el Señor nos ha libertado, somos libres, pero es una decisión, se trata de la voluntad propia. Cada uno de nosotros tiene su propia voluntad. Y en un sentido nuestro cuerpo es algo que Dios nos ha dado para que nosotros seamos los administradores o los mayordomos de nuestro cuerpo. Todo lo que el Señor nos da es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios. Y lo que yo puedo darle a Dios es lo que Él me ha dado a mí. O sea, mi cuerpo, mi vida, mi tiempo, mi tesoro. Vea lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, mire, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, hay religiones que piden un sacrificio de muerte de sus seguidores, donde ellos van y se estallan para matar a los infieles o causar algún estrago. Y ellos les prometen riquezas en su segunda vida, donde dicen, si tú te estallas, te mueres. El Islam dice, tendrás una vida feliz, gozosa en el cielo, con 90 vírgenes de color café, de ojos de color café. Y ese es el sueño de muchos de ellos. Entonces, por eso es que se motivan a hacer esto, porque su Dios de ellos les pide un sacrificio. Pero nuestro Dios nos pide un sacrificio, no de muerte, sino uno vivo. Uno que se dedica a vivir para Él. Pero entonces uno tiene que rendir su vida y decir, ya no voy a luchar contra Dios. Porque estamos luchando a hacer mi voluntad, a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que quiero, a hacer lo que Dios quiere. Pero pastor, es muy difícil. Es duro, es sufrido. Sí, es verdad, es muy duro, es muy difícil. Todo lo bueno es duro. Hay algunos muchachos que quieren ser grandes atletas, pero no quieren pagar el precio. No quieren levantarse temprano para correr, no quieren pagar el precio para andar en la cancha practicando o en la canasta, y por lo tanto nunca logran hacer nada. Todo es duro.
El que trabaja en negocio por los primeros 3 años no gana ni un centavo, es pura inversión y es puro trabajo, trabajo y trabajo y trabajo. Y hay quienes no quieren pagar ese precio. Todo lo bueno tiene un gran precio, y especialmente ser un seguidor de Cristo tiene un gran precio. Si usted quiere seguir a Cristo, tiene que saber, tiene que entender que Dios tiene que reconocer meramente a Dios. El que nos invita es Él. Y tenemos que amarle más a Él que cualquier otra cosa, cualquier otra persona, aún a uno mismo. Y uno tiene que entonces negarse a sí mismo y decir, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y finalmente, uno tiene que estar dispuesto a dedicar su vida al Señor Jesucristo. Y así puede ser entonces un verdadero discípulo. Terminamos de nuevo con el versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nuestra oración es que todos en este auditorio seamos discípulos completamente dedicados a Cristo. Vamos a hacer una oración.